En plena Guerra Fría, mientras el mundo contenía la respiración ante la amenaza nuclear, la CIA estaba desplegando una de sus armas más potentes. Pero, la verdad, no era para nada lo que nos podríamos esperar. Si pensamos en la Guerra Fría, nos vienen a la cabeza misiles, submarinos, espías, lo de siempre. Pero, ¿y si el arma más decisiva, la que de verdad cambió el curso de la historia, fuera otra cosa completamente distinta? Pues sí, aunque suene increíble, fue un libro. Durante 40 años, la CIA montó una operación clandestina gigantesca centrada en algo tan aparentemente inofensivo como la literatura. Y bueno, esta operación tenía un nombre en clave, claro, QR Helpful. Y la escala era de verdad asombrosa. Hablamos de 10 millones de ejemplares, desde novelas a ensayos filosóficos, metidos de contrabando en la Unión Soviética y Europa del Este para alimentar una revolución silenciosa, una revolución de las ideas. Para que nos hagamos una idea de las dimensiones, fijaos en esto. La CIA invertía en este programa de libros entre 2 y 4 millones de dólares al año. A la vez, se estaba gastando 700 millones en la guerra de Afganistán, o sea, una fracción minúscula del coste, pero, como vamos a ver, con un impacto que lo cambiaría todo. Vale, pero ¿cómo se organizaba todo esto? Porque claro, una operación de esta envergadura no era algo improvisado. Se basaba en una red internacional perfectamente coordinada que operaba desde 3 ciudades clave. El cerebro detrás de todo este tinglado fue un tipo llamado George Minden, y su genialidad fue entender que la propaganda pura y dura no servía de nada. En lugar de mandar panfletos anticomunistas, confió en los intelectuales locales. Su idea era simple. El mero acceso a las ideas, a cualquier idea, era suficiente para hacer tambalear al sistema. El pensamiento libre, decía, siempre encuentra su camino. Y el diseño de la red era brillante, la verdad, funcionaba como un reloj. En Nueva York se tomaban las decisiones políticas y se movía el dinero. En París, un grupo de exiliados polacos se encargaba de la logística, de comprar los libros y organizar los envíos. Y finalmente, en Polonia, una red de disidentes valientes se jugaba el cuello para distribuirlos y a menudo reimprimirlos en imprentas secretas. Pero la gran pregunta es, ¿cómo narices llegaban esos 10 millones de libros a su destino? Pues aquí es donde la historia se pone de película, un auténtico thriller de espías. Es que los métodos que usaban eran de una imaginación increíble. Había camiones con dobles fondos, yates privados que cruzaban el Báltico en mitad de la noche, e incluso se llegaron a usar globos aerostáticos. El libro Archipiélago Gulag, por ejemplo, se pasó de contrabando metido en pañales de bebé. Cualquier cosa valía para saltarse la censura. Pero claro, todo esto no habría servido de nada sin la gente que estaba allí en el terreno. Auténticos héroes, como Miroslav Chojecki, al que llamaban el ministro del contrabando, que montó una de las editoriales clandestinas más grandes y fue detenido decenas de veces. O como Elena Luchivo, que editaba una publicación clave viviendo escondida y se aprovechaba de que la policía secreta daba por hecho que buscaban a un hombre. Y es que el efecto de estos libros iba mucho más allá de lo político. El impacto psicológico era brutal. Lo dijo muy bien el activista Adam Michnik, que recibió libros estando en la cárcel. Para él, un libro era como una bocanada de aire fresco. No era solo información, era una inyección de dignidad, un recordatorio de que existía un mundo ahí fuera. Y eso te daba la fuerza para decir... Vale, y la pregunta del millón es... ¿qué libros enviaban exactamente? ¿De qué estaba compuesto este arsenal? Porque la selección era mucho más astuta y estratégica de lo que podríamos pensar. A ver, por un lado estaban los libros que te esperarías, ¿no? Obras supercríticas con el totalitarismo, como 1984 de Orwell o El cero y el infinito de Kostler. Pero aquí es donde está la verdadera genialidad de la operación. También se incluían novelas de Agatha Christie, ensayos de Virginia Woolf, los textos de Charles Darwin e incluso, ojo, versiones sin censurar de Karl Marx. Fijaos qué jugada maestra. El objetivo no era imponer una ideología, sino reventar el monopolio de la información que tenía el Estado. Y para que nos hagamos una idea de hasta dónde llegaba esta estrategia, es que hasta revistas como Cosmopolitan se consideraban subversivas y se pasaban de contrabando. Porque en un sistema tan cerrado, cualquier ventana a una cultura libre y diferente, por muy trivial que pareciera, era una grieta en ese muro ideológico. Y así, década tras década, este goteo constante de ideas fue erosionando los cimientos del sistema, gota a gota, idea a idea. Y para finales de los 80, los resultados eran ya imposibles de ignorar. Para mediados de la década de los 80, el efecto ya era exponencial. Se calcula que solo en Polonia circulaban cerca de 1000 publicaciones clandestinas distintas, que se alimentaban del material que llegaba de fuera y que se reimprimían en sótanos y áticos por todo el país. Al final pasó lo inevitable. El sistema de censura sencillamente colapsó. Era imposible para el régimen controlar esa avalancha de información. El monopolio del Estado sobre lo que la gente podía leer y pensar se había roto por completo.
Y si miramos la cronología, las piezas encajan perfectamente. Tras la brutal represión de la ley marcial en 1981, la resistencia se reorganizó en la clandestinidad. A mediados de la década, la censura ya era inútil. Y para 1989, el movimiento Solidaridad, que se había nutrido de todas estas ideas, era lo suficientemente fuerte como para ganar las primeras elecciones democráticas. Vale, todo esto de imprentas secretas y libros de contrabando puede sonar a historia antigua, ¿verdad? Pues nada más lejos de la realidad. Las lecciones de esta operación son hoy en día más importantes que nunca. Antes, la lucha era física. La resistencia usaba imprentas para esquivar a los censores del Estado. Hoy, la batalla se libra en un terreno muy distinto, el digital. Los nuevos guardianes, los que deciden qué vemos y qué no, son los algoritmos de las redes sociales. Es que el desafío ha cambiado por completo. Ya no luchamos contra la falta de información, sino contra el exceso. La batalla ya no es por el acceso, es por la veracidad, en un mundo donde una mentira bien contada puede hacerse viral mucho más rápido que la verdad. Y así, la historia de la operación QR Helpful nos deja con una pregunta final. Una pregunta que resuena muchísimo hoy en día. Si antes la verdad se metía de contrabando en camiones con doble fondo, ¿cuáles son los dobles fondos de hoy? ¿Qué herramientas y qué estrategias necesitamos para asegurarnos de que las ideas importantes y veraces encuentren su camino en mitad de todo este ruido digital?